Se logró. Consejo Electoral despeja incertidumbre y oficializa declaratoria de elecciones primarias e internas. Sigue la otra etapa, la de elecciones generales. Salvador Nasrallah, Rixi Moncada y Nasri Asfura saludan resultados y se preparan para dar la batalla en las generales de noviembre. Nasrallah presenta integración de nuevas autoridades del Central Ejecutivo integrado por los 4 movimientos. Gianni Rosenthal listo para transición del poder. Declaratoria electoral genera certidumbre, pero vienen nuevos escenarios que obligan a estar vigilantes para elecciones libres, señala COEP y sectores sociales. Llegan primeros altos dignatarios a cumbre de la CELAC, entre ellos Díaz-Canel de Cuba, Yamandu Orsi de Uruguay y Gustavo Petro de Colombia. La ruta TN5 le lleva a descubrir el sendero de la cultura lenca en Gracias Lempira, su cultura viva, su gastronomía y el imponente Celaque, entre otros sitios turísticos. Tragedia en República Dominicana deja al menos 79 muertos, entre ellos el cantante Ruby Pérez. Y Trump ordena salida de migrantes que ingresaron bajo aplicación CBP One. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Bueno, fue una breve cadena de televisión y radio. El Pleno del Consejo Nacional Electoral ha revelado los ganadores de la contienda electoral primaria llevada a cabo el pasado 9 de marzo. La declaratoria oficial de elecciones fue aprobada por unanimidad y dentro del plazo indicado por la ley electoral. Se concluye una etapa fundamental hacia el proceso democrático de elecciones generales en noviembre, destacó la consejera Ana Paola Hall, mientras la consejera presidenta Cosette López reveló que la participación electoral global para esta elección fue del 49.2%, equivalente a 2.526.835 ciudadanos que ejercieron el sufragio. Los ganadores en el nivel presidencial fueron Nasrallah por el Partido Liberal con 381.062 votos, Nasri Asfura en el Partido Nacional con 625.893 votos, mientras Rixi Moncada en Libertad y Refundación fue la más votada con 674.215 votos. La convocatoria a elecciones generales será el próximo 29 de mayo. En esa fecha, 29 de mayo, volverán los consejeros electorales a convocarnos para las elecciones generales del 30 de noviembre. Sin lugar a dudas, esta es la noticia del día. Claro que sí. La declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral, sin olvidarnos que tenemos una importante cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se está desarrollando aquí en el país. Ya prácticamente casi todos los presidentes que confirmaron su presencia han llegado. Solo restan 2 que llegarán antes de las 10 de la mañana de este miércoles, cuando se tiene previsto la inauguración de la cumbre. Así es, los presidentes de Guatemala y también la presidenta de México. Buenas noches, Honduras. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Las primeras reacciones a la declaratoria de los comicios primarios e internos hecha este día por el Consejo Nacional Electoral no se han hecho esperar entre los diversos sectores de la sociedad y el gremio empresarial. Al unísono coinciden en que se ha generado certidumbre y que si bien se ha cerrado una etapa, los próximos meses deben ser de vigilancia constante para llegar a unas elecciones generales sin mayor desaciertos, corregidos los errores de las primarias y con un alto votación ciudadana que reivindique su compromiso con la democracia. Resultados del nivel presidencial. La declaratoria por unanimidad de las elecciones primarias sonó como cántico celestial para los hondureños comprometidos con la democracia, pues genera certidumbre, consideran sectores de sociedad civil. Hondureños contentos hoy con la declaratoria de las elecciones primarias en un ambiente donde se especulaba muchísimo. Yo creo que hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral
que a pesar de los obstáculos que se encontraron en este proceso, pudieron por unanimidad firmar la declaratoria. Yo creo que eso es muy positivo. Valoramos la madurez del consejero Marlon Ochoa, quien previo a las elecciones, a esta declaración, había dicho que no iba a firmar esta declaratoria. La empresa privada mostró su satisfacción por la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y llamó a los partidos políticos y a todos los sectores respetar la voluntad popular, al tiempo de considerar importante corregir los errores cometidos durante las elecciones del 9 de marzo. El COEP considera fundamental la participación masiva de la población en las elecciones generales para fortalecer la institucionalidad y garantizar la estabilidad política. Es fundamental que la participación ciudadana sea amplia y que cada votante ejerza su derecho con responsabilidad y compromiso. Solo con la alta participación lograremos fortalecer nuestras instituciones y asegurar un futuro estable en el país. Los empresarios tienen la certeza que la democracia es la base del crecimiento económico, la estabilidad social, la generación de empleo y el fortalecimiento de la confianza internacional en el país. Por eso es importante defender esta democracia, este modelo, este proceso electoral. La Iglesia Evangélica calificó el paso como un respiro que da tranquilidad a la población, pero llama a todos los sectores a seguir de cerca el proceso hacia las generales del 30 de noviembre. Bueno, creo que la Iglesia está orando, es un primer paso importante. De una u otra manera, pues esto vino a calmar las aguas, ¿verdad? Había un poco, el termómetro se había subido y en este momento pues hay paz y eso es lo más importante, pero no sin eso decirle al pueblo hondureño que esto sigue y que debemos de estar alerta al siguiente paso, que es uno de los más importantes, como son las elecciones generales. La Iglesia, la sociedad civil, la comunidad internacional y la empresa privada desde ya anunciaron su voluntad para participar como veedores de las elecciones generales. La declaratoria de elecciones este martes 8 de abril es motivo de satisfacción para varios sectores de la sociedad hondureña y lo consideran un paso trascendental para las elecciones de noviembre. Sin embargo, advierten, habrá que estar vigilantes del proceso. Mario Landa, Telenoticias. La ASONOC llama a volcarse las urnas el 30 de noviembre. Y también la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha felicitado a los consejeros electorales y les recomienda mayor rigor para las elecciones del 30 de noviembre. Y decía hace algunos minutos que la ASONOC está pidiendo a los hondureños volcarse para el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Apenas un 40% aproximadamente salió a votar. Entonces yo espero mínimo un 70-80% van a salir a votar o vamos a salir a votar en masa para poder tener resultados mucho más transparentes y mucho más significativos para garantizar la gobernabilidad del próximo gobierno en Honduras. A los candidatos en todos los niveles se les insta a desarrollar una campaña con propuestas claras, viables y constructivas que orienten al electorado y contribuyan a un clima de estabilidad política y social. De acuerdo a los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, el bipartidismo sigue fuerte en las estructuras municipales. De los 20 municipios que concentran la mayor carga electoral, los partidos Nacional y Liberal dominan la votación, llevando a Libertad y Refundación a salir a conquistar el electorado independiente y arrancar votos duros al bipartidismo para lograr retener el poder. Los números son claros. El bipartidismo mantiene la fuerza en los gobiernos locales, donde se encuentra el 50% de la carga electoral con cerca de 3 millones de electores. Según las proyecciones del Consejo Nacional Electoral, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, La Ceiba, Puerto Cortés, Choloma, Comayagua, Villanueva, La Lima y Santa Rosa de Copán son territorio de los liberales. Mientras que el Partido Nacional se queda con los municipios del Distrito Central, Danlí, Olanchito, Ciguatepec y Lloro.
Por otro lado, Libre mantiene presencia en Tocoa, Santa Cruz de Yojoa, Juticalpa y Catacamas. Hay que tener en cuenta que los municipios con mayor carga electoral, que son San Pedro Sula, lo gana el Partido Liberal y que el Distrito Central lo gana el Partido Nacional. En ese sentido, hay una gran desventaja para Libertad y Refundación en función de las áreas, digámosle, más urbanas, por llamarlo de alguna manera. Libertad y Refundación al final tuvo que resignarse con la medalla de plata, difundir y propagar que tiene la candidata más votada, pero también la mayor cantidad de votos nulos y blancos. Y ahora, con la tarea cuesta arriba de salir a conquistar el voto independiente. Va a depender de la estrategia, del tipo de discurso y de todo aquello que trate de captar, reitero, a 4 de 5 de cada 10 que no tienen partido político. Más allá del discurso, el partido en el poder tiene que superar en las generales los sufragios del Partido Nacional y Liberal en los 3 niveles, convencer a su propia membresía que tiene a la mejor atleta para ganar la carrera. Independientemente de esos resultados, nosotros no tenga ninguna duda, nos alzaremos con la victoria el domingo 30. Y aquí está la muestra. Somos la candidata más votada en este primer proceso constituido por las elecciones primarias. Los resultados de las elecciones primarias, si bien refuerzan la presencia del bipartidismo, presenta para Libre un gran desafío de conquistar en estos 8 meses el voto independiente y quitar el voto duro al bipartidismo. Carolina Martínez, Telenoticias. Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, comentó que la alta participación del pueblo hondureño en las elecciones primarias del 9 de marzo reflejó su compromiso con la democracia, mientras que la declaratoria unánime de los resultados emitida hoy por el Consejo Nacional Electoral marca el inicio de la siguiente etapa de los preparativos para unas elecciones generales libres, limpias, justas y transparentes, afirmó la embajadora Dogu. Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Afura, destacó que la declaratoria del CNE da paz y tranquilidad a Honduras, al tiempo de indicar que el reto de la población para noviembre será sostener la democracia. El reto es grande. De sostener la democracia para este 30 de noviembre no es responsabilidad de una persona o de un partido, es de responsabilidad de cada uno de nosotros los hondureños, donde debemos de luchar por eso, para el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Afura enfatizó que la única manera de sacar a Honduras adelante será con un pueblo unido. Tras ratificarse su triunfo en las elecciones primarias de marzo, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, prometió enfrentar sin miedo a quienes gobiernan desde el caos con el disfraz del socialismo, pero con la agenda del clientelismo. Somos el proyecto de país que no se arrodilla ante el poder del narcotráfico y el crimen organizado. Somos los que no callamos ante la injusticia. Municipio a municipio, estaremos junto a Maribel Espinosa, Jorge Calix, Luis Zelaya, reconstruyendo Honduras desde abajo, con el pueblo, con ideas, con valores y con valor, con mucho valor. Nasralla advirtió que solo los liberales podrán sacar del poder a Libre, pues gozan del respaldo del voto independiente, al tiempo de resaltar que Jorge Calix será su mano derecha en la búsqueda por la presidencia de la República. Quedaron definidas las nuevas autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, cuya máxima autoridad ahora recaerá sobre el alcalde sanpedrano Roberto Contreras. La vicepresidencia estará ocupada por la diputada Erika Urtecho Echeverría. El alcalde del Progreso Lloro, Alexander López, fue reelecto como secretario general. Alan Ramos queda como secretario de Finanzas después de disputar la presidencia frente a Contreras. Aiza Zelaya será secretaria de Organización. Francisco Cibrián es un nuevo secretario de Formación Política. Eddie Ordóñez, secretario de Relaciones Internacionales. Friorella Jacqueline Rodríguez, secretaria de Promoción Institucional. Rosa Indira Raudales, secretaria de Unión Centroamericana. Otros cargos: Jacqueline Moncada como secretaria de Defensa del Ambiente, Moisés Cárcamo, secretario de la Juventud, Manuel Andino, secretario de la Mujer,
José Eduardo Martel, secretario de Participación Ciudadana, y Óscar Francisco Ávila, secretario de Comunicaciones y Tecnologías. Mientras Lucy Salgado, Octavio Pineda y Jenny Canales, Ryan Dager y Francisco Quiroz quedan como suplentes. En tanto, el actual presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, felicitó a los nuevos miembros y dijo estar listo para la transición de las nuevas autoridades, destacando las acciones en su gestión para levantar el Partido Liberal. Bueno, el Partido Liberal o en el Partido Liberal la conformación de la autoridad partidaria ha quedado despejada luego que el candidato presidencial Salvador Narrala anunciara el triunfo de Roberto Contreras como nuevo presidente del Central Ejecutivo e informara de las gestiones hechas para tener una autoridad partidaria integrada y representativa de todos los movimientos internos que participaron en la contienda del 9 de marzo. El objetivo, dijo, es llevar al Partido Liberal al solio presidencial en enero de 2026. El camino parece despejarse en el Partido Liberal, luego que el candidato presidencial Salvador Narrala reconociera el triunfo del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, como máxima autoridad del Consejo Central Ejecutivo tras superar a Alan Ramos por más de 40,000 votos. Roberto es el presidente del Partido Liberal, ganó por muchos votos más, 40, 50,000 votos más, y nosotros hemos pedido que se respete eso, independientemente de que no fue el candidato nuestro, sino que fue el candidato de Jorge Calix. Tenemos que acostumbrarnos a aceptar la derrota. La campaña del Partido Liberal no la detiene nadie, destacó Narrala, al señalar que lograron una distribución equitativa de los cargos en el Consejo Central Ejecutivo, donde los 4 movimientos que participaron en la contienda primaria tendrán representación. Estuvimos trabajando todo el domingo y además ayer lunes. Y les digo entonces, el Consejo Central Ejecutivo está integrado por 6 representantes de Jorge Calix, 4 representantes del movimiento Vamos Honduras, porque el movimiento de Jorge Calix ganó con Roberto Contreras a la cabeza, por eso tienen 6 representantes, 2 representantes de Maribel Espinosa y un representante de Luis Zelaya, que es Eduardo Martel. El presidente electo de la institución política centenaria asume el mando en mayo cuando se desarrolle la convención partidaria. En sus primeras palabras, anuncia su respaldo incondicional a Narrala. Mi mensaje es unidad dentro de la casa de nuestro gran Partido Liberal. Acompáñenme todos para que juntos enterremos los tambores de la guerra y que a partir de este momento hagamos sonar las campanas de la paz en la casa de nuestro gran Partido Liberal. La inscripción de Contreras estuvo marcada por la polémica, dado que los estatutos no le permitían participar por incumplir el requisito de militancia partidaria mínima de 4 años. Su condición de funcionario público también se lo impedía, al igual que al secretario general reelecto Alexander López, pero la Comisión Nacional Electoral no puso obstáculos y ya no hay vuelta atrás. Al final se debe hacer respetar la voluntad del pueblo liberal, indica este dirigente, quien de todas maneras advierte de eventuales impugnaciones. Hay alguna gente con algunos principios jurídicos y políticos que tienen sus reservas y eso es lo procedente de acuerdo a los estatutos y reglamentos del partido. Vamos a ver qué acontece, ojalá que eso sea rápido, expedito, porque lo que más andamos buscando los liberales es la unidad. Las diferencias parecen haberse superado a lo interno del Partido Liberal, que de acuerdo a sus dirigentes está más que enfocado en consolidar la unidad partidaria para ser una opción con posibilidades de triunfo para las elecciones generales de noviembre. José Miguel Álvarez, Telenoticias. A excepción de los presidentes de Guatemala y México que arriban este miércoles, ya se encuentran en Honduras 10 gobernantes que acompañarán a la presidenta Castro en el traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La demanda de crédito sigue disminuyendo debido al incremento en las tasas de interés
según informe del Banco Central de Honduras, en el que detallan que los préstamos del sistema financiero a los hogares registra una fuerte desaceleración, bajando de 25.7% a 13.3% el crecimiento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior. También se refleja una menor colocación de préstamos a las empresas, pasando de 11.6% a 7.5%, es decir, 4.1% menos que en 2024. De acuerdo con economistas, el alto costo del dinero está enfriando la economía, pues tanto las empresas como los hogares prefieren no invertir ni consumir por las altas tasas de interés. La mayoría de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que confirmaron su presencia a la 9ª reunión del Foro Regional a celebrarse este miércoles en Tegucigalpa han arribado al país. El domingo llegó el presidente interino de Haití, Leslie Voltaire. En el transcurso de este martes llegaron a Palmerola el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el primer ministro de Guyana, Mark Anthony Phillips, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. Orsi fue recibido por la secretaria de Defensa, Rixi Moncada. Ya se encuentra en el país Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, lo mismo que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien fue recibido esta tarde en la terminal aérea de Toncontín, en Tegucigalpa, por el expresidente Manuel Zelaya. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ingresó esta tarde por la terminal aérea en Palmerola, por donde hace algunos minutos arribó Luis Inácio Lula da Silva de Brasil. Ya lo había hecho el presidente de Bolivia, Luis Arce, y los presidentes Bernardo Arévalo de Guatemala y Claudia Sheinbaum lo harán este miércoles. Precisamente en este momento se está trasladando el presidente Inácio Lula da Silva a Casa de Gobierno. Mario Landa está, están reunidos en Casa de Gobierno o el Banco Central. Mario Landa, ya Mario me informa que están Yamandu Orsi de Uruguay, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Luis Arce de Bolivia y Gustavo Petro de Colombia. Mario, adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches. En el marco de esta 9ª reunión de la CELAC, la presidenta Xiomara Castro ha organizado un cóctel y una cena de bienvenida a los mandatarios que están aquí en la capital. Han ingresado aquí a Casa de Gobierno en este momento el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y también está Miguel Díaz-Canel de Cuba, también está Gustavo Petro de Colombia, el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, el presidente interino de Haití, Leslie Voltaire, y también se está a la espera del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Le cuento que prácticamente ya los actos protocolarios se habían terminado, sin embargo hubo comunicación desde la carretera que viene de Comayagua hasta la capital de la República, que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva estará aquí en Casa Presidencial en los próximos minutos. Es una reunión, un cóctel de bienvenida y también una cena, y después reuniones bilaterales entre la presidenta Xiomara Castro y los 8 mandatarios que hoy están en territorio hondureño. Para mañana a las 11 de la mañana se espera el arribo de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de México, y también el presidente Bernardo Arévalo a las 11 de la mañana, que estarán aterrizando en la terminal aérea del Toncontín. Es lo que le puedo informar hasta ahora. Renato. Se espera la llegada del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien sería el último en llegar de los que están aquí en Tegucigalpa. Sí, son 8 gobernantes. 8 gobernantes que ya están aquí. Ya están en el país. 2 que ingresan este miércoles, y con la anfitriona, vemos el momento que baja las escalerías del avión el presidente de Brasil, con la presidenta Xiomara Castro, serán 11 los presidentes que estarán presentes en esta 9ª cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde la presidenta hondureña traspasará la presidencia pro tempore a Gustavo Petro de Colombia. Hoy han trabajado en la declaración final los cancilleres. Estamos pendientes de tener algunos avances justamente de esa declaración. Hay temas muy sensitivos en América Latina, como los aranceles de Estados Unidos, que se están negociando bilateralmente. Hay otros temas
bastante complicados que se negocian bilateralmente y que seguro no habrán consensos para que sean parte de la declaración final de todos los gobernantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que están presentes aquí en Tegucigalpa. A propósito, tal como lo decía, los cancilleres de los países presentes para participar en la cumbre, donde la presidenta Castro traspasará la presidencia pro tempore de la CELAC a su homólogo de Colombia, han trabajado este martes en el documento final que aprobarán los gobernantes este miércoles. Hay temas de interés común, como lo decimos, está el tema del sistema internacional, está el tema de la movilidad humana, la migración, están los temas positivos de lo que CELAC ha venido abordando en las más de 14 reuniones ministeriales que se desarrollaron durante la presidencia pro tempore de Honduras. Hay temas ligados a la energía, la seguridad alimentaria, estuvo hasta el tema del café, el tema de género y naturalmente cada jefe de Estado mañana hará su intervención y expondrá sus puntos. De esto pues obviamente se espera un pronunciamiento de todos los jefes de Estado el día de mañana y que culmine precisamente con una reunión positiva. El canciller hondureño dijo que el objetivo de la cumbre es salir unidos con una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se mantenga viva, trabajando y unida, además de destacar el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro. La congresista estadounidense María Elvira Salazar cuestionó el recibimiento del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comentando lo siguiente: vergüenza. Díaz-Canel, dictador que oprime y mata de hambre al pueblo cubano, recibido en Honduras con todos los honores. ¿Y quién lo arropa? Mel Zelaya, eterno aliado de los tiranos. Ojo Honduras, alertó Salazar. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, anunció en sus redes sociales que con motivo de la cumbre de la CELAC, los empleados de ese poder del Estado realizarán actividades bajo la modalidad de teletrabajo para los servidores del Poder Judicial en la capital. Asimismo, decreta día inhábil para términos y plazos procesales en el Distrito Central. Durante la misma fecha, al tenor de lo que dispone el artículo 119, numeral 2 del Código Procesal Penal, jueces, secretarios y receptores del Distrito Central que realicen audiencias señaladas para la fecha citada podrán hacerlo utilizando las herramientas tecnológicas y plataformas de comunicación virtual que dispone el Poder Judicial. El retorno del exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, pudo tener dos motivaciones. La primera, que el nuevo gobierno de Trump no respetó los acuerdos de con la Fiscalía. El segundo, que Ardón quiso retornar al país para recuperar sus bienes, confiado en que no había una orden de captura y cometió un error de cálculo. El desafío del Ministerio Público es comprobar su delito de lavado de activos. En tanto, el Estado debe garantizar que Chan de Ardón no correrá la suerte de Magdaleno Mesa. El regreso del narcotraficante hondureño Alexander Ardón al país luego de purgar una pena de 8 años en los Estados Unidos sorprende tanto como su captura al bajar del avión que lo trajo en condición de deportado. Creo que ha sido un error de cálculo pensar que podía regresar al país, que podía obviamente reorganizarse él acá y tener una vida normal sin saber que en sus declaraciones en Estados Unidos prácticamente fue confeso en aceptar que había dado muerte a una gran cantidad de personas. Pero también pudo tratarse de un exceso de confianza al saber que no tenía en Honduras una orden de captura, documento que se redactó y giró en menos de 2 horas mientras volaba de Estados Unidos a San Pedro Sula. Y es aquí donde el abogado Madrid se pregunta del por qué no se quedó a vivir con una identidad falsa en ese país del norte, como ya hacen muchos narcotraficantes hondureños que colaboraron con la fiscalía de ese país. Hay algo que no encaja por no haberse quedado don Alexander Ardón en Estados Unidos viviendo bajo otra identidad. El detalle es que allá tendría que haber vivido con una vida bastante no suntuosa, una vida bastante prolija, y seguramente no era eso a lo que aspiraba en el resto de su vida y por eso decidió venir a Honduras. Algunos abogados penalistas creen que el exalcalde del Paraíso sí tenía un acuerdo con la fiscalía, pero no se resignó a vivir como empleado de un restaurante o ayudante de un supermercado
prefirió regresar a recuperar buena parte de sus bienes, mantenerse en la clandestinidad y volver a los tiempos de los vinos, caballos y mujeres. Sin embargo, ahora la historia es otra y sus días están entre las rejas y la pelea palmo a palmo con la Fiscalía hondureña. Este caso no va a ser fácil, tanto para Alexander Ardón Soriano como para la Fiscalía, y poder demostrar todo y cada uno de los delitos que le imputan a este ciudadano. Pero la batalla más cruda de Ardón no es justificar los bienes que le confiscó el Ministerio Público o fingir demencia por la confesión de 56 asesinatos de igual número de hondureños. Su reto, como también el del Estado de Honduras, es evitar que corra la misma suerte del también narcotraficante Magdaleno Mesa, que fue acribillado en un recinto de máxima seguridad. Por eso el sistema penitenciario tiene que tener la capacidad de proteger la vida de estas personas, porque aquí van a haber venganzas. Ya hubieron algunos casos que había una estructura criminal dentro del centro penitenciario, en el caso de Magdaleno Mesa, que era para callarlo por algunas cosas que iba a dar en Estados Unidos. Y ahorita estas personas que delataron, entonces tienen enemigos. No falta quienes piensen que Alexander Ardón regresó a Honduras al perder los acuerdos con la Fiscalía ya en la administración Trump. Sin embargo, son más los que creen que se dejó llevar por la soberbia e impunidad de sus viejos tiempos y por la confianza de volver a reconquistar las amistades civiles y de uniforme que dejó hace 8 años en este país. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos tendremos toda la información sobre la tragedia que ha ocurrido en República Dominicana. ¿Cuántos son los muertos, Luz? Ya van más de 75 muertos, 156 personas heridas en esta discoteca que ve en pantalla llamada Jet Set, una de las más antiguas de República Dominicana, donde los días lunes se destacaba por tener presentaciones en vivo de destacados artistas nacionales y lamentablemente hoy terminó en tragedia aproximadamente a la 1 de la mañana con el derrumbe del techo, dejando a las personas que estaban gozando pues entre escombros. Sí, murieron muchas personas. Repíteme el número de fallecidos hasta ahora. Más de 75 personas se han confirmado hasta el momento, pero las autoridades del lugar dicen que puede ascender la cifra. Entre ellas hay connotados políticos dominicanos, deportistas, jugadores de béisbol muy famosos, artistas. Así es, como Rubí Pérez, quien era el encargado de dar el show esa noche y lamentablemente falleció, dejando conmocionados a todos los dominicanos y al mundo entero que disfrutó su música. Vamos a tener más detalles después de la pausa. Esta mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es... Vamos en este momento a conocer en educación financiera algunos tips para que usted pueda ahorrar y también pueda incrementar sus ingresos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Control económico. Las finanzas personales le permiten tener un control absoluto sobre sus recursos económicos. Saber cuánto gana, cuánto gasta y cómo distribuye su dinero es fundamental para evitar sorpresas financieras desagradables. Cumplimiento de objetivos financieros. Le ayudan a establecer metas financieras concretas, como comprar una casa, viajar, pagar la educación de sus hijos o jubilarse con tranquilidad. La gestión adecuada de sus finanzas le acerca a la realización de estos objetivos. Regulación de deudas. Con base en datos estadísticos, 1 de cada 5 personas destina más del 50% de su sueldo al pago de deudas. Una buena administración financiera le permite controlar y reducir esta situación de manera efectiva para evitar que los pagos pendientes sean una carga inmanejable. Renato, se ha confirmado que el presidente de Brasil no estará arribando aquí a Casa Presidencial porque al parecer venía cansado y decidió no asistir a esta cena y a este cóctel de bienvenida. En este momento quien llega es el expresidente Manuel Zelaya, quien está ingresando a Casa Presidencial. Como le digo, ya el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no estará aquí en el cóctel de bienvenida en la cena que ha organizado la presidenta Xiomara Castro. Así está la situación. Quien va a ingresar aquí es el expresidente Manuel Zelaya, quien andaba encontrando
al presidente Lula da Silva. Sin embargo, nos dicen acá que no pudo convencerlo de que estuviera en esta reunión. Vamos a ver si podemos platicar con don Manuel Zelaya, si me permite usted, Renato. Estar acá con las autoridades de gobierno. Entonces, al final... Presidente, unas palabras, presidente. Presidente Zelaya. Hola. Presidente, ¿todo bien? Yo lo fui a dejar ahora en este momento a su habitación. Ya está aquí el presidente Lula, mañana va a estar en el evento. Yo fui a traerlo al aeropuerto de Palmerón. ¿Ya cansado, gracias. presidente? No, los políticos no nos cansamos. Los políticos simplemente nos ocupamos algún tiempo para soñar con el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias, presidente Manuel Zelaya. Ella explicaba, Renato, que no pudo venir don Luis Ignacio Lula da Silva, así que así está la situación aquí en Casa de Gobierno, mientras continúan los demás presidentes reunidos con la gobernante Xiomara Castro en este cóctel de bienvenida. En otra temática, la guerra de los aranceles desatada por Donald Trump está afectando también el rubro del café, que después de haber logrado un precio récord de $400 por quintal, ahora anda por los $340. Y aunque en el gobierno dicen que aquí no afectará tanto porque ya terminó la cosecha, los empresarios del rubro no son tan optimistas al proyectar que no toda la cosecha se ha exportado y el ingreso de divisas puede verse afectado con una reducción de 150 y 250 millones de dólares. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Después de lograr un precio récord superior a los $400 por quintal, el café retrocedió a los $340. En medio de todo, lo positivo es que los productores no se verán afectados porque ya terminó la cosecha y recolección del grano. Esta variación de la bolsa no afectará a la caficultura nacional y específicamente a los productores y productoras que en su mayoría comercializaron más del 85% del café. Sin embargo, más de la mitad de la cosecha sigue pendiente de exportarse, por lo que una pérdida de casi $50 por quintal reducirá entre 150 y 250 millones de dólares el ingreso de divisas, proyecta este empresario del sector. Con esa disminución en precio, todavía pudiésemos ver una reducción en la recepción de divisas para Honduras, en un monto que pudiese rondar entre 150 hasta 250 millones de dólares. La variación definitivamente depende del cierre que esto tenga. Los exportadores explican que también las empresas se verán afectadas porque tendrán que absorber el arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos y no perder competitividad. Entonces definitivamente estamos a la espera de cómo se va a resolver al final, porque este 10% que nos pone al café hondureño, las tostadoras, los importadores son los que tienen que absorberlo. Advierten que además del café, la guerra comercial también afectará a otros rubros e industrias productivas del país. Y esta noche en TN5 Estelar, un emprendedor enfocado en el turismo rural. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Rancho El Novillo es un emprendimiento familiar en el que se combina el ecoturismo rural con la aventura y que ofrece al visitante una variedad de atractivos naturales. Bueno, aquí tenemos animales, tenemos las vacas, los cerdos, la tilapia, el poder montar a caballo y también poder hacer senderismo y diferentes actividades aquí en el río, actividades de aventura. Además de ofrecer atractivos naturales y al aire libre, en Rancho El Novillo también se puede disfrutar de comida casera y propia de la zona. Tenemos cerdito frito, que es el plato especial. Son los cerditos que nosotros producimos aquí en el rancho, cerditos lechones de 60 a 70 libras, que los preparamos con un toque muy delicioso y muy peculiar de Rancho El Novillo, para que puedan venir a disfrutarlo con las tortillitas recién hechas en el comal.
Este rinconcito ubicado en Tocoa, Colón, es ideal para disfrutar de un ambiente natural entre aguas cristalinas y las montañas que lo rodean. Está ubicado a tan solo 12 minutos de la ciudad de Tocoa, en Colón. Las nuevas ofertas turísticas que ofrece la ciudad de Gracias, la rica gastronomía autóctona, el imponente Cerro Celaque y el turismo religioso con sus iglesias que recuerdan el paso de la conquista española, sin dejar de lado el turismo extremo, con el canopy más largo de Honduras. Así nos lo relata Ulises Aguirre en las tierras del cacique Lempira, excelso e histórico sitio que hoy recorre la ruta TN5 en alianza con el Instituto Hondureño de Turismo y tunota.com. Iniciamos la ruta TN5 aquí desde el Fuerte San Cristóbal en la ciudad de los Confines, Gracias Lempira, pero en esta oportunidad no lo haré solo. Me acompañará mi sobrina postiza, Carmen Galeas. ¿Le entramos? Claro que sí, ya estamos listos para ver todo lo que el departamento de Lempira tiene para ofrecer. Vamos. Y son muchos los encantos naturales, la riqueza colonial, la gastronomía autóctona y la infraestructura turística que el departamento de Lempira, pero sobre todo el casco histórico de Gracias, tiene por ofrecer. Una gastronomía autóctona también, que usted la puede encontrar en muchos lugares. Tenemos, ¿por ejemplo? Bueno, por ejemplo, todo lo que es los ticucos, tamales, el atol, el chilate, las torrejas en Semana Santa, ¿verdad? Aquí se hace una exposición de comidas en lo que se llama la feria gastronómica. Esa tarde de viernes de sol, calor y verano, una sábana blanca cubría el copo imponente de la montaña de Celaque, el pico más alto de Honduras. 2.849 metros sobre el nivel del mar. Este es el único lugar en Honduras donde se puede subir al punto más alto del país, es llegando a Gracias Lempira. Una última mirada a Celaque para bajar del Fuerte San Cristóbal a la plaza e iglesia San Sebastián, escenario del encuentro de villanos y mexicapas, una estación obligada en Vía Santos Café para ver caer sin prisa la tarde-noche. ¿Estamos? 5 de la tarde con 5 minutos. Tomarse un café a las 5 de la tarde aquí en Plaza San Sebastián, en el corazón de Gracias Lempira, la verdad es que es una experiencia imperdible y usted la tiene que conocer. ¿Estamos? Se brinda con café. Cerramos la ruta de ese viernes con una cena y un brindis en el restaurante Vía Santos para luego pasar la noche en Hotel Posada de Don Juan. Pocas horas de sueño para esperar las primeras luces del día siguiente en las aguas termales municipales. Bueno, las aguas termales son un punto referente en Gracias Lempira y los invito a que vengan a este lugar en horas de la mañana, muy temprano, y se van a encontrar con un ambiente familiar, la quietud del lugar y sobre todo rodeados por la naturaleza, el canto de la naturaleza. Antes que empezara a calentar el sol salimos de las aguas termales temprano a la Campa Lempira, a menos de media hora de Gracias, pero esta vez ya con carretera nueva de concreto hidráulico. Volvimos después de 4 o 5 años al canopy más extremo, no solo de Honduras. Bueno, segundos de iniciar esta aventura en el canopy de la Campa Lempira, ya ustedes lo verán. Del canopy en velocidad extrema al Templo San Matías, otra reliquia de la colonia española con los caprichos de su arte barroco intacto, sus costumbres y tradiciones, su baile del garrobo y la ancestral herencia del barro que cobra forma y vida en las manos de doña Desideria. Doña Desideria, un emblema de la alfarería de la Campa Lempira. ¿Cuántos años, doña Desideria? 69 años de estar trabajando con el barro. Yo aprendí de 12 años con mi mamá y desde allí pues me gustó mucho el trabajo porque ella siempre me aconsejaba, me dice, mira, esto es bonito, y ella me enseñaba cómo iba a quedar esa pieza, ¿no? Al mediodía del sábado y antes de salir de la campa pasamos a almorzar en la posada de doña Nixa. No solo nos sorprendió la atención y los detalles del lugar, también la comida, la altura y la panorámica.
la mejor vistada en un pueblo forjado en el barro. De regreso a la ciudad de los confines en 20 minutos, estábamos en otro atractivo turístico que empieza a despertar. Belén Lempira con su primer hotel, sus cafés, su ermita colonial y una experiencia campestre que por supuesto teníamos que conocer y experimentar. Tenemos un municipio con una seguridad, tenemos una experiencia de campestre, estamos ubicados a 20 minutos de Gracias, ofrecerles pues la comida típica. Nuestro hotel Posada Belén se caracteriza por darles el alojamiento a los huéspedes y atenderlos de la mejor manera. Volvemos a Gracias, pero en el camino una estación en el restaurante y cabañas El Titanic para luego cenar con música en vivo y en medio de un ambiente familiar, ameno y selecto en Restaurante del Castillo. Al cierre de esa noche del sábado, pasamos por la esquina Bistro con sus cócteles, tablas de queso, alta cocina, música jazz y blues, sinfonía perfecta para despedir el sábado. Con este clima cambiante, la gripe puede aparecer en cualquier momento y para que no te arruine tu día, te recomendamos que no olvides Sudagrip. Temprano el domingo, con nostalgia, dejamos el Hotel Arboleda Colonial, un nuevo concepto en Gracia Lempira donde la comodidad se confunde y enreda con la naturaleza. De aquí a la molienda, en Villa de Hada, un desayuno al aire libre, con la caña, los bueyes, el trapiche y un cañazazo para calentar el estómago y enfriar las tortillas recién salidas de las brasas. Pues como lo hacían las abuelitas, con fogón, leña, comal de barro, frijolitos en barro, ¿verdad? En material de barro, y el guacalito, donde puede degustar la bebida especial de la casa, que es el cañazazo. De la plática con el patriarca don Emilio Hércules, a la música de la marimba y el baile espontáneo de los anfitriones, llegó la hora de partir y regresar a la capital, pero antes debíamos pasar por una de las tantas iglesias en Lempira que conserva el mejor recuerdo de la colonia española. Cerramos la ruta TN5 desde el interior de la iglesia La Merced, una reliquia de la colonia española que se mantiene intacta. Mi compañera de viaje, Carmen Galeas, ¿qué te ha parecido la experiencia, Carmen? Me ha encantado, la verdad es que he venido tantas veces a la ciudad de los confines y en este recorrido es como que la volviera a conocer. Gracias, Carmen. Gracias a todos. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Quiero iniciar con unas imágenes impactantes que revelan justamente el efecto del calentamiento global en la Tierra, y es precisamente que han aparecido 35 nuevas islas y 2.500 kilómetros de costa en el Ártico. Producto de eso, del deshielo de polos y glaciares, los estamos perdiendo lastimosamente, y en tan solo 20 años ha sucedido esto que les estoy hablando. Lo mismo en Sudamérica, en el Cocuy. Miren lo que pasaba, este glaciar, y cómo terminó este glaciar Cerros de la Plaza, totalmente desaparecido. Y mientras tanto, para esta jornada de miércoles sobre nuestro territorio continuará el efecto del Frente Frío número 37, que se encuentra específicamente sobre la costa norte hondureña, y ya aparecen algunos puntos que se llama frontólisis, es decir que de forma gradual el fenómeno irá disminuyendo su fuerza. Sin embargo, no será para este miércoles porque nos va a dejar algunas ráfagas de viento y además esta cantidad de humedad para islas de la bahía, para el departamento de Cortés, irá disminuyendo en el transcurso de la jornada, y luego las lluvias estarán pues más acumuladas en el departamento de Atlántida, así también en Colón, como estamos viendo, pues en Zonaguera, Sabá, Jutiapa, Trujillo y hacia La Ceiba, Tela, estas zonas bien oscuras en La Masica, Esparta. Y bueno, los acumulados son superiores a los 150 milímetros. Los vientos, les decía, completamente del norte, que son vientos agradables, que no son tan fríos por la época, pero
al fin han venido a sofocar las temperaturas elevadas, rachas de viento hasta de 72 kilómetros por hora en algunos puntos de La Paz, la zona central y estirándose a departamentos del occidente, y una altura máxima del oleaje en el litoral caribe cerca de Islas de la Bahía hasta de 4 metros, a la salida del Golfo de Fonseca de 1.6. Y ya les decía de las temperaturas que pues continuarán bajas, todas por debajo de los 26 grados Celsius en buena parte del territorio, solamente la zona sur con 38 grados. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, lo que les anticipamos, el FMI y la Argentina llegan a un acuerdo por 20.000 millones de dólares, un nuevo préstamo. Falta todavía que lo ratifique el directorio del Fondo Monetario Internacional, pero mira que es parecida a la deuda externa que tiene Honduras en este momento. La deuda pública, interna y externa, 20.000 millones de dólares. Y Argentina de un solo le presta 20.000 millones de dólares, o le va a prestar al FMI 20.000 millones de dólares. Según la nota de Clarín, se reunirán en los próximos días para tratar el crédito por 20.000 millones de dólares que ya acordaron a nivel técnico el organismo y el gobierno de Javier Milei, según se confirmó este martes a última hora. El staff y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre un programa económico integral que podría respaldarse con un acuerdo de 48 meses por un total de 20.000 millones de dólares, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, informó en un comunicado el organismo, y agregó que la reunión podría ser en los próximos días. Pero no te sorprenda, no es el primer préstamo de esa dimensión. Están acostumbrados los argentinos. A Mauricio Macri, cuando fue presidente, le prestó 45.000 millones de dólares y creo que tuvieron que renegociar esa deuda, 45.000 millones de dólares. Y hoy está contrayendo prácticamente una nueva deuda a Milei de 20.000 millones de dólares. La falta de mantenimiento, una posible falla geológica en el sitio, errores en el diseño del puente y el peso de vehículos serían algunos de los factores que produjo el desplome del puente Juan Manuel Gálvez. El desplome de una de las vías del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez en el anillo periférico salida a Valle de Ángeles ha generado diversas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Según describe un análisis publicado por el ingeniero Alberto Pinto en su portal Ingeniería Real, el tramo colapsado era una vía en curva, conformada por una superestructura tipo viga cajón, posiblemente postensada y apoyada sobre estribos de concreto reforzado. El colapso ocurrió en uno de los extremos del tablero, es decir, la parte superior del puente por donde circulan los vehículos, lo que comúnmente conocemos como la calzada o piso del puente. Las imágenes evidencian que el tablero cayó hacia abajo sin mostrar signos de torsiones previas ni daños en el otro extremo. Esto indica un fallo localizado en la zona de apoyo. De acuerdo con las especificaciones de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Carreras Estatales y Transporte Público, cualquier rampa en curva con radios reducidos debe evaluar el impacto de las fuerzas centrífugas sobre el sistema de apoyo. La guía establece que deben incorporarse dispositivos de confinamiento o topes longitudinales en los extremos conocidos como medida para el control de la velocidad. En conclusión, el ingeniero Pinto afirmó que el colapso fue probablemente provocado por un deslizamiento longitudinal del tablero, asociado a el paso de un vehículo de gran peso sobre una curva sin topes laterales, una unión estructural deficiente sin elementos de confinamiento o dispositivos de corte, posibles daños acumulativos no atendidos por falta de mantenimiento. Otras hipótesis del geógrafo Pablo Díaz detalla que la empresa constructora Astaldi Columbus no contempló una falla localizada en ese sector. La formación geológica en donde está instalado el puente Juan Manuel Gálvez es una formación geológica que se llama Valle de Ángeles y es una formación geológica muy frágil, con muchas susceptibilidades a deslizamientos cuando tenemos elementos disparadores como la lluvia o actividad sísmica y tectónica. El diseño estructural de puentes en curvas cerrados debe realizarse con máxima precaución, recomiendan los expertos. Esto significa que cualquier estructura vial debe prever que un vehículo pueda frenar súbitamente. Se debe a un error de diseño en la cual para una losa de este tipo con viga de cajón, pero con una geometría curva, pues hace que tal vez no se consideró una carga móvil, o sea, trasladándose de un punto a otro,
con una velocidad baja, con una carga muy fuerte. Las causas planteadas por los entrevistados se consideran como hipótesis técnicas que requieren ser confirmadas mediante estudios forenses en campo. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras presentó este día su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, externando su preocupación sobre la situación del espacio cívico y el ataque a los periodistas y medios de comunicación, así como los defensores de derechos humanos, el ambiente y el territorio, destacando entre ello el crimen de Juan López. Llama al gobierno a tomar medidas urgentes para bajar los niveles de conflictividad social. La situación de los derechos humanos en Honduras durante el 2024 transcurrió en medio de una persistente violencia, ataques y desprotección que se agrava debido a ciertas deficiencias de los operadores de justicia y la corrupción que impera en el país, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD. La corrupción y sin impunidad sigue siendo un grave problema estructural que socava las bases del Estado de Derecho y el goce de los derechos humanos. En su informe, la ONU destacó la necesidad de respetar el espacio cívico al estar estrechamente ligado con la democracia y el Estado de Derecho, ante lo cual expresó su preocupación por los recurrentes ataques contra defensores, periodistas y comunicadores sociales realizados desde el mismo gobierno que han motivado la autocensura. La oficina observa con preocupación la continua práctica por parte de algunos funcionarios con altos cargos públicos de estigmatizar en redes sociales o medios de comunicación a quienes expresan opiniones críticas sobre la administración pública y otros poderes del Estado. La oficina de la ONU urgió al gobierno a adoptar políticas integrales de derechos humanos y cuestionó la tardanza en la adopción de medidas para disminuir la conflictividad social y el acceso a la tierra de grupos campesinos e indígenas. Ofreció al Estado 20 recomendaciones que fueron recibidas por la titular de los derechos humanos, quien reconoció los grandes desafíos pendientes. Nosotros asumimos con mucha responsabilidad este informe, tomamos nota de cada una de las recomendaciones y desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para ir construyendo esas necesidades en cada una de las instituciones para responder con altura. Pero para algunos defensores de derechos humanos y activistas, el informe se quedó corto ante la realidad que se vive en el país por la poca voluntad política para cambiar la situación. Debió ser más contundente, además el Alto Comisionado, esta oficina debe estar abierta para nosotros las personas periodistas, para la prensa en general, esas puertas deben estar en par, pero que veo que están un poco cerradas y un poco calladas las voces en este Comisionado de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos exhortó a Honduras a implementar un plan de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que aborde las causas estructurales de la violencia, adoptar medidas para que los operadores de justicia del Ministerio Público y del Poder Judicial ejerzan sus funciones libres de interferencias y garantizar la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. De un paro respiratorio habría muerto el exalcalde de Bruce Laguna, gracias a Dios, Wilmer Manolo Wood, quien guardaba prisión en la cárcel para varones de Támara, Francisco Morazán, desde el 27 de agosto de 2023, acusado por tráfico de drogas. Wood estaba siendo tratado por hipertensión arterial e insuficiencia de válvula mitral funcional grado 3, informó la autoridad penitenciaria, que confirmó su muerte esta mañana de martes. El cuerpo de Wood se trasladó al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Consejo Electoral despeja incertidumbre y oficializa declaratoria de elecciones primarias e internas. Sigue la otra etapa, la de las elecciones generales. Salvador Narrala, Rixi Moncada y Nasri Asfura saludan resultados y se preparan para dar la batalla en las generales de noviembre. Llegan primeros altos dignatarios a cumbre de la CELAC, entre ellos Díaz-Canel de Cuba, Yamandu Orsi de Uruguay y Gustavo Petro de Colombia.
La ruta TN5 nos llevó a descubrir el sendero de la cultura maya en Gracias Lempira, su gastronomía y el imponente Celaque, entre otros sitios turísticos. Tragedia en República Dominicana deja al menos 79 muertos, entre ellos el cantante Rubí Pérez, y Trump ordena salida de migrantes que ingresaron bajo la aplicación CBP One.